Hola, mis amigas, mis amigos, creyentes, hermanos, todos. Lucas nos narra en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículos 23 al 26, cómo Dios obra en la vida de las personas y cómo el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? En ese pasaje podemos ver lo maravilloso que es Dios y cómo lo hace con cada uno de los hijos a los cuales Él ama, ¿no? Veamos qué pasó ahí. Voy a leerte Hechos 11, del 23 al 26, en la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios. Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue ahí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa, ¿verdad? Aquí vemos cómo empieza la iglesia primitiva, cómo por primera vez se les llama cristianos y ese avivamiento impresionante que se presentó, ¿no? Sabemos que Saulo, al que posteriormente Dios le cambió el nombre por el de Pablo, el apóstol Pablo, tuvo una conversión al cristianismo gracias a su encuentro con Jesús cuando él iba camino de Damasco. Él iba camino de Damasco persiguiendo precisamente a los cristianos para encarcelarlos y si había que matarlos, los mataba. Inmediatamente después de ese encuentro que él tuvo con Jesús, ¿verdad? Despertó en él esos deseos grandes, sinceros de servicio, ¿verdad? Y así lo hizo por breve tiempo. O sea, su conversión fue impresionante, fue así, ¡cha! ¿No? Inclusive, no solamente empezó a predicar y a hablar de Jesús, sino que se entrevistó con los apóstoles en Jerusalén, ¿verdad? Fíjate todo lo que hizo. Pero en vista de que estaba siendo perseguido, porque los fariseos lo perseguían por traidor, por haberlo traicionado, ¿verdad? Tuvo que regresar a su ciudad natal de Tarso, ¿no? Se dice que estuvo ahí por más o menos 6 años en Tarso, porque la Biblia no habla mucho de eso, no da mucho detalle de ese tiempo que estuvo Saulo en Tarso, ¿verdad? Pero se cree que fue un tiempo de preparación, de estudio, de búsqueda del Señor, ¿no? Fue un tiempo donde el Señor lo procesó. Y así nos pasa, muchos somos convertidos al Señor, tenemos un llamado del Señor, pero tenemos que ser procesados. ¿Ok? Tiempo después se despierta un gran avivamiento en la ciudad de Antioquía y los apóstoles por medio del Espíritu Santo envían a Bernabé a esa ciudad para que se encargue de esa obra tan maravillosa que se estaba presentando ahí en esa ciudad de Antioquía, ¿verdad? Tal era el avivamiento que Bernabé ve la gran necesidad de tener la necesidad de una ayuda para ese ministerio que ese avivamiento era impresionante, se estaban multiplicando las personas, ¿no? Y él se acuerda de una persona que conoció hace 6 años, que tuvo un encuentro con Jesucristo que se llamaba Saulo. Y Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, va a Tarso a buscar a Saulo y se lleva a Saulo a Antioquía. Imagínate, mira cómo son los inicios del apóstol Pablo, Saulo, ¿verdad? Y es ahí, a partir de ese encuentro y de ese inicio en el ministerio de Antioquía, ¿verdad? Que empieza a gestarse, ¿verdad? Lo que se llamaba el ministerio del apóstol Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Mira cómo empezó todo. Fue en Antioquía lo que llevó a Pablo a consagrar su vida al Señor. Ahí eso fue como la cúspide de la consagración, ¿no? Él tuvo su llamado, pero él fue levantado en Antioquía, ¿verdad? Ahí fue la consagración total de Saulo como ya un hombre de Dios. A partir de ahí, desde ese momento en Antioquía, el Espíritu Santo empezó a utilizarlo poderosamente para la obra de Dios, a Saulo, ¿no?
Hasta ese momento, a los ojos del hombre, Saulo estaba casi olvidado en Tarso. Pero para Dios, Saulo era preparándose para ese momento en el cual sería llamado al servicio. Gloria a Dios. Y es así. Dios tenía a Saulo preparándolo, procesándolo, sanándolo, transformándolo. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos Saulos no hay hoy en día en su Tarso? ¿Cuántos hombres de Dios no hay que han recibido a Cristo en su corazón y que anhelan fervientemente servir al Señor, pero están en ese periodo de proceso, de transformación, de cambio, ¿verdad? Esperando por un Bernabé, por un guía espiritual que venga a llamarlos al servicio del Señor? ¿Cuántos Saulos no están en el anonimato preparándose, buscando el rostro de Dios, estudiando la palabra de Dios, esperando una oportunidad, esperando que Dios toque la puerta de su casa y le diga, en Antioquía te necesitamos, ven ahora, Saulo? ¿Cuántos de nosotros no hay así ahora? ¿Verdad? ¿Y cuántos ya están listos y dispuestos a aceptar ese reto? ¿Verdad? Cuando suene la puerta de su corazón. Eso tienes que verlo tú, tienes que revisar eso en tu vida, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada quien, ¿verdad? Y está en cada uno de nosotros poder llevarlo a cabo. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre, que la gracia, misericordia y paz esté hoy en tu vida. Que Dios te bendiga.